Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Águeda. Águeda fue una joven siciliana que dio la vida por Cristo en Catania, durante la persecución del emperador Decio, 251. Desde los antiguos siglos, los cristianos le han tenido una gran devoción y le han rezado con fe para obtener que ella les consiga el don de lograr dominar el fuego de la propia concupiscencia o inclinación a la sensualidad. A la hora de su muerte, el 5 de febrero del año 251, exclamó: «Recibe ahora en tus brazos mi alma». Es protectora de las mujeres que sufren cáncer de mama. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia reunida aquí. Es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía en este miércoles 5 de febrero, en que celebramos y recordamos a Santa Águeda, Virgen y Mártir. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Y por eso humildemente de rodillas le pedimos perdón al Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Amén. Oración. Imploramos, Señor, tu misericordia por medio de Santa Águeda, Virgen y Mártir, que supo agradarte siempre por los méritos de su virginidad y su fortaleza en el martirio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la lucha contra el pecado,
Ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios le dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir, es para su corrección, porque Dios los trata como hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Es verdad que toda corrección en el momento de recibirla es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean, y ustedes avancen por un camino llano, para que el rengo no caiga, sino que sane. Busquen la paz con todos y la santificación, porque ella nadie verá al Señor. Estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz venenosa, capaz de perturbar y contaminar a la comunidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor del Señor permanece para siempre. El amor del Señor permanece para siempre. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El amor del Señor permanece para siempre. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Él conoce de qué estamos hechos. Sabe muy bien que no somos más que polvo. El amor del Señor permanece para siempre. Pero el amor del Señor permanece para siempre, y su justicia llega hasta los hijos y los nietos de los que le temen y observan su alianza. El amor del Señor permanece para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros. Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Y él se asombraba de la falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué linda lectura, queridos hermanos, hoy en la que nos presenta la Iglesia en este caminar que estamos haciendo, y sobre todo cómo termina, ¿verdad? Porque es un Jesús que sigue recorriendo, sigue pasando. Esta pues es la característica del Antiguo Testamento y nada más y nada menos que de Yahvé, Dios, ¿verdad? Dios que camina en el jardín, Dios que camina y que busca al hombre. Este es el famoso halaj. De aquí viene también los hebreos mismos, los judíos tienen el halaká, ¿verdad? Que sería la catequesis.
Es un Dios que camina, es un Dios que nos busca, es un Dios que nos va enseñando en el día a día de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Y aquí entonces los discípulos, queridos hermanos, aprenden qué cosa, una importante lección. Donde, queridos hermanos, se espera apoyo, participación, solidaridad con elementos esenciales de nuestra vida cristiana. Puede ocurrir también que encontremos, ¿verdad?, obstáculos siempre, cuando queremos formar nuestros grupos, cuando queremos hacer algo bueno, cuando queremos luchar, porque nos dice el Evangelio, ¿verdad?, que amplia es la puerta de la perdición. Y claro, porque todo pues se vuelve fácil. Me salgo, o si no me salgo hoy con engañarme, así, ¿verdad? Y eso nos endulza el paladar, nos muestra la corrupción, es dulce. Te voy a regalar algo que vos necesites, una casa que cuesta $2 millones allá. Pelañan de gente, todo el mundo tenemos una casita así, ¿verdad? $2 millones, con tanta facilidad, ¿verdad? Y bueno, y así las cosas, queridos hermanos. Y más, y seguimos. Y entonces es ancha la puerta que lleva a la perdición. Con mucha facilidad nosotros seguimos esas cosas dulces que se nos ofrecen, pero encontramos muchos obstáculos cuando proponemos y cuando decimos y cuando queremos que se viva de acuerdo a la palabra de Dios, que se viva de acuerdo al Evangelio, el Evangelio, la buena noticia del Señor. Porque recordemos, queridos hermanos, que el que quiere vivir de acuerdo al principio y el valor del Señor, de la Biblia, de lo que se nos presenta, tiene que preocuparse verdaderamente por la comunidad. Tiene que preocuparse por el hermano. Es la comunidad, queridos hermanos, la que tiene que estar bien. Es la comunidad, todos tenemos que hacer este camino y todos tenemos que estar preocupados. El egoísmo nos aparta y nos separa. Ego, algo griego, pero ego dice yo, she. Entonces, al otro que le coma michi, no se interesa. Y entonces, por eso, todo lo que es participación, todo lo que es apoyo, todo lo que es solidaridad, siempre nos hacen encontrar innumerables obstáculos. Pero a pesar de todo, este anuncio, queridos hermanos, del reino debe continuar. No podemos. ¿Se acuerdan que en estos días nosotros hemos dicho, eso ya era en el segundo domingo, en realidad, del tiempo ordinario? Con Isaías decíamos, por amor a Sión, no me callaré hasta que despunte la justicia en el pueblo, en la gente, en la nación, en la comunidad. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? En este Evangelio nos propone directamente un Jesús que camina, un Jesús que busca que todos verdaderamente podamos vivir de acuerdo a los principios del Señor. Dios se hace presente entonces en lo cotidiano, Dios se hace presente aquí en el día a día con nosotros y sobre todo en las personas concretas que están a nuestro alrededor. Quiere decir que nuestro contexto histórico es esencial y fundamental. Usted veñan de ese yo que fuera la ñañona y nota y lleva. Ñañona y nota contra el mal. Ese es el verdadero daimón, es decir, que sale de nosotros cuando no nos queremos poner al servicio de una comunidad que nos necesita. O ese es el diablo, ya ñandé. Diabolos, el que te divide, el que te separa. Upeago dice la diablo. Entonces muchas veces nosotros estamos siendo diablos porque estamos separando a las comunidades. Estamos haciendo diferencias en todo sentido, ¿verdad? Entonces hacemos que existan familias pobres, familias medianas, familias ricas, familias multimillonarias, etcétera, etcétera. Una diferencia total. Y sin embargo la comunidad dice, tenemos que estar siempre al servicio de una nación, de una comunidad que busca sus ideales y sus proyectos, pero siempre en la igualdad de los hijos de Dios. Y por eso que tenemos que pedir en esta misa, y vamos a
rogar para que el Señor toque nuestro corazón sobre todo. Porque yo pienso que el Señor ya tocó nuestra cabecita y nuestra inteligencia. O por cómo habían de apretunes, allí cuaman va para la de ya y votar. Yo de eso no lo dudo. Porque todo lo que escuchamos y reflexionamos un poco la palabra de Dios, enseguida entendemos el mensaje. Lo que nos cuesta es ponerlo en práctica. Lo que nos cuesta es la libertad para hacer una opción y hacer un verdadero camino de cambio para nuestra iglesia, para nuestra sociedad, para nuestra nación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestra Iglesia, para que escuchando la palabra de Dios y perseverando en la oración lleguemos a celebrar la Pascua en el cielo, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestros pastores, para que siguiendo la enseñanza de Jesucristo estén más cerca de los olvidados y encuentren caminos de solidaridad con los pobres, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los que sufren hambre y desprecio, para que nuestra cercanía a ellos los anime y reciban lo necesario para el sustento diario, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Dios bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa Águeda, así como quisiste aceptar su glorioso martirio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Águeda, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso con los ángeles, así como ellos te cantan en el cielo, también nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, en la esperanza de este jubileo, decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concede la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy.
Oración final. Señor y Dios nuestro, que has querido contar a Santa Águeda entre tus elegidos por la doble victoria de la virginidad y el martirio, concédenos por este sacramento la gracia de superar con valentía todos los males y alcanzar la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, al finalizar nuestra Eucaristía nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido nuestra Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un hermoso día. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, clama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios.